Bienvenidos a Evidencia Sud sin Fronteras, su espacio para analizar profundamente los principios del Evangelio restaurado y su resonancia con la experiencia humana. Soy Carolina Herrera, de El Salvador, y hoy abordamos una de las trampas más sutiles que enfrenta el buscador de la verdad, la conformidad ciega. Quiero empezar con la descripción de un experimento social que se publicó en YouTube. Si bien es simple en su ejecución, es devastador en su conclusión. Imaginen una oficina, una sala de espera llena de personas que aguardan una entrevista de trabajo. Todos, excepto una joven, están confabulados. De repente suena un pitido. Al escuchar este sonido, todos los presentes en la sala se ponen de pie. Permanecen erguidos por un momento y luego se sientan. La joven, la única que no está al tanto de la broma, mira confundida. No hay una razón lógica para este acto, pero cuando el pitido suena por segunda y tercera vez, ¿qué hace ella? Se levanta. Simplemente porque todos los demás lo están haciendo. Con el tiempo, las personas confabuladas son llamadas a sus supuestas entrevistas y la joven queda sola en la sala. Suena el pitido y ella, sin dudarlo, vuelve a ponerse de pie. La acción se ha convertido en un hábito, en una norma no escrita. Luego, entra un nuevo aspirante a la entrevista, un hombre que esta vez sí no forma parte de la configuración. Suena el pitido. La joven se levanta. El hombre la mira perplejo y le pregunta: ¿por qué haces eso? La respuesta de ella es la clave de nuestro análisis de hoy. No lo sé. Todo el mundo lo hacía. Y aquí viene el desenlace. Suena el pitido una vez más. El hombre, tras un momento de duda, se levanta junto a ella. Y a medida que más y más gente genuina entra a la sala, todos terminan levantándose con el pitido. La conformidad se perpetúa. El absurdo se convierte en la norma. Esta historia nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿cuántos pitidos hemos obedecido en nuestra vida? ¿Cuántas de nuestras creencias más fundamentales, nuestras prácticas religiosas o nuestras convicciones morales están basadas en un análisis y una revelación personal? ¿Y cuántas son simplemente el resultado de que todo el mundo lo hace o siempre se ha hecho así? Psicológicamente, este fenómeno se llama conformidad social. Hay dos fuerzas principales en juego. Primero, la conformidad normativa, el deseo de encajar, de ser aceptado, de no parecer ignorante o diferente al grupo. Segundo, la conformidad informativa, la creencia de que si un gran número de personas sostiene una verdad o realiza una acción, ellos deben tener una información o un conocimiento superior que yo no poseo. En esencia, ellos saben algo que yo no sé, así que lo haré. En el contexto religioso, esto es peligrosísimo. Es la inercia que lleva a millones a seguir la fe de su nacimiento, la tradición de su cultura o el dogma de su clero, no por una convicción ardiente, sino por un cómodo asiento en el vagón de la costumbre. Creer se convierte en algo pasivo, en una herencia, y no en una conquista espiritual. El Evangelio restaurado de Jesucristo, en contraste, se dirige como un antídoto radical contra la conformidad ciega. La fundación de la Iglesia desde el principio es una historia de rechazo al pitido social. José Smith
no creció en un ambiente de uniformidad religiosa. De hecho, la primera visión ocurrió precisamente por la ausencia de conformidad. José, mirando el panorama religioso de su tiempo, veía que todos se levantaban y se sentaban a diferentes horas, por diferentes sonidos, predicando doctrinas que se contradecían. Él no pudo conformarse con la ambigüedad. Él no dijo, bueno, si la mayoría de mis vecinos son metodistas, yo lo seré también. Él se enfrentó a un dilema que solo podía resolverse mediante la acción personal y no la imitación. La solución no estaba en la sala de espera, sino en las Santas Escrituras. Y esta necesidad de la pregunta personal no es solo un principio de fundación, es una enseñanza constante. Piensen en esto. En 1862, solo 15 años después de que los pioneros se establecieran en el Valle del Lago Salado, el profeta Brigham Young, el hombre que los había guiado a través de inmensos sacrificios y hacía la seguridad en el desierto, estaba ante ellos en el tabernáculo. En ese momento, la fe de los santos en él era incuestionable, casi absoluta. Y fue precisamente en ese entorno de total confianza y lealtad que él expresó su más grande temor. John no temía los ejércitos, no temía el hambre. Lo que él temía era nuestra propia pereza espiritual. Él declaró: tengo más miedo de que este pueblo tenga tanta confianza en sus líderes que no se pregunten por sí mismos de Dios si son guiados por Él. Temo que se conformen con dejarnos a los 12 o a los de la primera presidencia recibir revelación y dictarles el camino, en lugar de preguntar a Dios por sí mismos. El líder mismo estaba diciendo: la fe no puede ser vicaria. Su mayor temor era nuestra disposición a delegar la pregunta. Era el miedo a que nos conformáramos con dejar que el pitido lo tocara el profeta, en lugar de buscar la confirmación de la sinfonía de Dios en nuestro propio corazón. Este principio es la base de nuestra teología. Y esto nos lleva a la fuente de toda sabiduría y al llamado de Santiago 1, 5, 6. Analicemos esto. Santiago no dice: ve a la iglesia más grande y síguela. Ahora, consideremos un experimento aún más simple que también se publicó en redes sociales. Y, si cabe, es quizá más inquietante: el del ascensor. Imaginémonos a un individuo entrando en un ascensor. Se gira, como es natural, mirando hacia la puerta. Inmediatamente después, entran varias personas, todas confabuladas. Y todas se giran para mirar hacia la pared de atrás, o incluso de lado. El individuo genuino se siente incómodo. Su cerebro le dice: esta es la dirección incorrecta. ¿Por qué miran hacia allá? Pero la presión del grupo es tan poderosa que, a pesar de que su propio criterio le grita lo contrario, él también se gira. Se coloca mirando hacia la pared o hacia un lateral, imitando el absurdo del grupo, solo para aliviar esa tensión social. Este experimento, simple en su ejecución, revela algo fundamental sobre la condición humana y nuestra búsqueda de la verdad. El entorno moldea lo que eres, a menos que tengas un criterio inquebrantable. Lo que ocurre aquí no es solo la búsqueda de la aceptación, es la delegación del criterio. En el momento en que miramos a nuestro alrededor
y vemos que todos están haciendo algo distinto a lo que dicta la lógica, asumimos automáticamente: debo ser yo el que está equivocado. Es un acto de cobardía mental que nos lleva a rendir nuestra lógica a la mayoría. La analogía en la religión. Esto se traduce directamente a la fe. En la vida religiosa, la pared del ascensor se manifiesta de muchas maneras. La dirección del mundo. Cuando el mundo moderno, con su cultura, su ciencia o su filosofía, le dice a una persona que los principios de la fe, como la castidad, la palabra de sabiduría o la creencia en la revelación, son obsoletos, ilógicos o una rareza, la presión es inmensa. Es como si todas las personas en el ascensor estuvieran mirando hacia la pared de atrás. El creyente, aunque su espíritu le testifique que esos principios son verdaderos, se siente tentado a girar su criterio, a contemporizar su fe, para no ser la única persona ilógica mirando hacia adelante. La Escritura nos da la ilustración final y más dramática de esta presión social. En el Libro de Mormón, un libro de escritura que testifica de Jesucristo, encontramos la visión profética de un hombre llamado Leí. Él vio una senda estrecha y angosta que conducía a un árbol de la vida, el cual representaba el amor de Dios. Para guiarse, las personas debían asirse firmemente a una barra de hierro, que simboliza la palabra de Dios. Sin embargo, había un peligro. A la distancia, Leí vio un inmenso y elevado edificio grande y espacioso. Este edificio no se apoyaba en nada, simplemente flotaba en el aire. Estaba lleno de personas, vestidas con ropas finas, que se burlaban y señalaban con el dedo a aquellos que con gran esfuerzo lograban llegar al árbol y participar de su fruto. Aquí es donde la analogía se vuelve poderosa. El edificio grande y espacioso no es solo el mundo con sus tentaciones, es la sede de la conformidad normativa. Las personas en el edificio, en su orgullo y autosuficiencia, no tienen que hacer nada más que reírse y ridiculizar a quienes eligen el camino estrecho y los principios de la fe, la barra de hierro. Su burla es el pitido más fuerte. La presión que ejercen no es de lógica o de ciencia, sino puramente social. Te hacen sentir vergüenza por ser diferente. El desenlace de la visión es clave. Muchas personas que habían llegado al árbol, al sentirse señaladas, avergonzadas y menospreciadas por la multitud del edificio, soltaron la barra de hierro y se desviaron de la senda a causa del ridículo. Esto revela una verdad fundamental sobre nuestra fe. El mayor peligro no siempre es la tentación que nos atrae al pecado, sino la burla social que nos presiona a abandonar la verdad para encajar. El Evangelio de Jesucristo nos pide que seamos tan firmes en nuestro criterio que podamos ignorar el escarnio del mundo y, como dice la visión, no hacerles caso. En muchas tradiciones religiosas, las prácticas son inconscientes con el dogma original. Las personas continúan practicando rituales o creyendo en doctrinas que ya no tienen sustento lógico o escritura. Pero lo hacen porque es lo que mi congregación hace. No falta conocimiento, falta el criterio de detenerse y preguntar: ¿por qué estoy mirando hacia esta pared? Ambos experimentos, el del pitido y el del ascensor, nos enseñan que muchas veces no seguimos a otros por una convicción profunda,
sino por el simple alivio de la incomodidad social. Creemos lo que la mayoría cree, no porque sea verdad, sino porque nos permite permanecer cómodos y desapercibidos en la multitud. Pero en el Evangelio de Jesucristo, el camino a la vida eterna es estrecho y angosto. Es el camino que nos pide explícitamente que nos atrevamos a ser los únicos mirando hacia la puerta, incluso cuando todos los demás nos miran con juicio desde la pared trasera. Requiere desarrollar un criterio espiritual que sea inmune a la presión de la multitud. ¿Cómo se desarrolla este criterio inquebrantable? La respuesta nos lleva de vuelta a la fuente de toda sabiduría y al llamado de Santiago 1, 5, 6. Analicemos esto. Santiago no dice, ve a la iglesia más grande y síguela. No dice, cree lo que tus padres creyeron ciegamente. Dice, pide a Dios. Es una instrucción de bypass, una orden para saltarse la opinión de la multitud e ir directamente a la fuente. Este pasaje nos da el antídoto contra las dos fuerzas de la conformidad. Contra la conformidad normativa, el miedo a ser diferente. El pasaje invita a la diferencia, al acto personal. Buscar a Dios en la soledad, como hizo José Smith en la arboleda sagrada, es el acto de desobediencia social más puro y valiente que existe. Es levantarse o quedarse sentado cuando nadie más lo hace, porque tienes una convicción que emana de Dios. Contra la conformidad informativa, creer que el grupo sabe más. Santiago garantiza que la información divina, la sabiduría, será dada abundantemente y sin reproche. Dios no nos oculta la verdad y no nos regañará por dudar de las tradiciones humanas. Él nos invita a cuestionar para poder saber, no solo para creer. La fuente de conocimiento más segura no es la mayoría, sino Dios mismo. La peligrosa inercia del siempre ha sido así. El principal obstáculo para que muchas personas acepten la plenitud del Evangelio restaurado de Jesucristo no es la falta de evidencia, sino la saturación de conformidad. Creen algo diferente no porque lo hayan averiguado, sino porque han estado levantándose con un pitido desde la infancia. Su mente está cerrada a una verdad que desafía la inercia de la tradición. Piensen en el ejemplo del hombre que se une a la joven en la sala. Él ve algo absurdo, lo cuestiona brevemente, pero al final se rinde a la fuerza del ambiente. En la religión, esto se manifiesta como la reticencia a estudiar las Escrituras por uno mismo, a orar de rodillas por una confirmación personal, o a hacer sacrificios que nos separen del camino amplio y fácil de la mayoría. Nuestra fe requiere que pasemos de una fe vicaria, prestada o de herencia, a una conversión personal. La diferencia fundamental es esta: fe por conformidad. Creo que la iglesia es verdadera porque mi abuelo, que era un hombre bueno, lo creía. Fe por conversión personal. Sé que la iglesia es verdadera porque después de haber suplicado y estudiado, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo me han testificado de ello a través del Espíritu Santo. El pitido de la conformidad es cómodo, pero la revelación personal es poderosa. Es la única defensa que tenemos contra los errores de la multitud, contra las doctrinas de los hombres que se han ido infiltrando a lo largo de los siglos y contra la apatía espiritual. Amigos, les invito a que revisen todos los pitidos de su vida.
¿Están haciendo algo, creyendo algo o dejando de hacer algo simplemente porque todo el mundo lo hace? El albedrío es el don que nos permite elegir y la oración es la herramienta que nos permite saber. Dejemos a un lado la conformidad y abracemos la bendición de la revelación personal, que nos da un ancla de conocimiento en un mar de incertidumbre. Amigos, hemos pasado por la sala de espera, nos hemos sentido incómodos en el ascensor y hemos visto cómo la inercia del "siempre ha sido así" puede sofocar la voz de la verdad personal. La obra de Dios, la restauración del Evangelio de Jesucristo, es una invitación a la no conformidad sagrada. Es un llamado a que nos atrevamos a ser los únicos que miran hacia la puerta, los únicos que se quedan sentados o se levantan. No por la presión del grupo, sino por la convicción inquebrantable de la revelación de Dios. El desafío final de la conversión. El desafío de la fe restaurada no es memorizar las Escrituras, ni siquiera ser amables con nuestro vecino. El desafío es construir una base de conocimiento que sea inmune a la multitud. Es sustituir la voz del pitido social por el susurro constante del Espíritu Santo. Les ruego que consideren lo que esto significa en su vida cotidiana. Si hoy cesara toda presión social, toda tradición familiar y toda expectativa cultural, ¿su fe se mantendría en pie? ¿Se levantaría con el pitido por inercia o lo haría por convicción? La fe vicaria, esa fe que heredamos o que tomamos prestada de la experiencia de un ser querido, es frágil como el cristal. Se rompe ante la primera ola de burla o de lógica mundana. En cambio, la fe por conversión personal, esa que se forja de rodillas en la soledad, consultando a Dios sin doble ánimo, como lo instruyó Santiago, es fuerte como el acero. Esa fe personal nos convierte en la fuente, no en el imitador. El camino angosto que conduce a la vida eterna nos pide, explícitamente, que nos separemos del camino ancho y fácil de la mayoría. Nos pide que desarrollemos ese criterio inquebrantable que no se doblega ante la burla. El Evangelio no es un club social donde buscamos un asiento cómodo. Es un camino de discipulado personal que exige que cada uno de nosotros sepa por sí mismo que Jesús es el Cristo, que la restauración es verdadera y que sus principios son eternos. Les invito a realizar hoy el experimento más importante. Identifiquen un pitido. ¿Qué práctica, creencia o convicción sostienen por la única razón de que todo el mundo lo hace? Vayan a la fuente. Dejen a un lado los argumentos humanos y las tradiciones. Tomen las Escrituras y consulten a Dios. Actúen en consecuencia. Si el Espíritu les da un testimonio personal, sean valientes. Atrévanse a ser la única persona mirando hacia la puerta del ascensor. Que la bendición de la revelación personal descienda sobre ustedes, dándoles no solo una fe heredada, sino un conocimiento poderoso y personal. Dejemos de ser seguidores de hombres y abracemos la verdadera libertad del Evangelio restaurado. La libertad de saber, la libertad de actuar y la libertad de permanecer firmes en la verdad de Dios. Hasta la próxima, en Evidencia Sud sin Fronteras.